Julio Lamas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el programa Tus Ídolos. Vos estás acostumbrado a manejar la carrera de muchos ídolos. Uno no tiene a un técnico generalmente como ídolo, pero sí a manejar el ídolo. ¿Es difícil manejar un ídolo? Bueno, en principio es así como vos decís que ese lugar de ídolo, el espectador, todos lo tenemos reservado al jugador, ¿no? Al entrenador se lo puede respetar, hasta se lo puede llegar a admirar, pero el cariño del espectador se lo lleva el jugador, el que puede hacer con la pelota lo que cada uno siempre soñó hacer. La palabra manejar a un ídolo, a un jugador que genera muchas cosas alrededor de sí mismo y dentro de un equipo, quizás sea manejarse con ese jugador. Claro, es una especie de compartir el liderazgo. Digo, el líder del equipo es el técnico habitualmente, el que arma la estructura. Pero con un ídolo de peso específico propio es prácticamente saber compartir ese liderazgo de grupo. Y hay un espacio en el cual se le da un liderazgo situacional y también como entrenador saber estar arriba, al lado y por debajo de ese ídolo. Arriba en el que hay que convencerlo que el equipo está primero, ¿no? Y si no lo hace hay que tratar de guiarlo. Al lado a la hora de entrenar y de si pasa un mal momento, y por debajo de que la figura del equipo es él. La vida te dio la posibilidad de dirigir la generación dorada, que me imagino que para un técnico de básquet es lo mejor. Me refiero, y en esa generación dorada uno ve dos liderazgos y a lo mejor diferentes, que inclusive caen diferentes en la gente. Hablo de Manu y hablo de Luifa, Ginóbili y Scola. ¿Son los dos líderes, son los que compartís habitualmente ese manejo de grupo en la selección actual? Ellos son líderes del equipo en la selección actual, son los capitanes del equipo y muchas veces tienen la posibilidad de expresarse, son consultados, por ejemplo, del sistema de juego que se va a implementar o de distintas situaciones en las cuales yo los escucho, y claro, eso también hace que ellos después se sientan responsables del funcionamiento y de los resultados del equipo. Estamos hablando de dos verdaderos ídolos, cracks, y de dos de los mejores jugadores que ha tenido la FIBA en toda la historia. ¿Y existe, como se dice habitualmente en algunos deportes grupales, el técnico dentro de la cancha? ¿El que vos sabés que va a transmitir tu mensaje? Sí. Bueno, estos dos lo son. Prigioni también participa de esas situaciones. Por el puesto que él juega en la cancha, el puesto de base es un jugador que pide todas las jugadas que se van a hacer. Él trae el balón y pide la jugada. Por lo tanto, tiene comunicación permanentemente conmigo para ir decidiendo qué vamos jugando. Y entonces ya lo lleva por ahí. Prigioni ve que van muchas jugadas seguidas para Scola o Ginóbili y no estamos prestando la atención a Delfino, que es un jugador fundamental del equipo, y me mira y me dice, vamos con la jugada de Carlitos. La selección argentina tiene varios jugadores que pueden liderar. Lo que pasa es que están alineados entre ellos y tienen, no es que nunca haya un problema o nunca haya una diferencia de opinión, un desacuerdo o un conflicto. Lo que pasa es que se solucionan en privado, y no es que no haya egos, por supuesto que los hay. Lo que pasa es que se ponen por debajo del equipo. Bueno, me llamo Ignacio Piatti y mi ídolo es Gabriel Omar Batistuta, porque de chico lo seguía y bueno, es mi ídolo. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo, él fue el que me llevó a la Roma, Italia, a probarme, así que mando un fuerte abrazo. ¿Y cómo funciona en tu cabeza? Digo, ¿cómo se planea, cómo se vive
el hecho de que, bueno, ahora estás exclusivamente en la selección, pero estuviste dirigiendo un club y una selección con figuras estelares del básquet mundial que trascendieron. ¿Cómo se maneja esa diferencia? ¿No es lo mismo manejar Obras que manejar la selección? No, no. Primero hay distintos estilos de entrenadores. Cada uno lidera como quiere y está el seductor, el dictador, el domador, y cada uno lidera como quiere y no hay ninguna receta que asegure la victoria ni ninguna a la que se pueda descalificar. Yo lo que pienso es que un equipo siempre es un traje a medida y busco el sistema de juego que conviene para los jugadores con los que tengo e incluso la manera de funcionar con el equipo y con el grupo que requiere la situación. Por ejemplo, yo fui entrenador del Real Madrid. Cuando iba al club, si no iba de una manera muy formal, incluso la manera de relacionarme con los dirigentes, ¿no? Con el director general o con el director de la sección, era formal. Cuando iba al entrenamiento, yo tenía 7 nacionalidades distintas dentro del equipo. Por lo tanto, hasta la mitad del entrenamiento era en inglés. Bueno, esa es una manera de funcionar. De ahí fui a dirigir Ben-Hur de Rafaela, o antes de eso había dirigido Boca Juniors. Y la manera de comunicarme era distinta, aunque el objetivo es siempre el mismo, aunque los valores son siempre los mismos y aunque hay un pacto fundamental que es siempre el mismo, las herramientas que se utilizan son otras para conseguir los mismos objetivos, ¿no? Hablaste de tu etapa en el Real Madrid. La Liga de España, exceptuando el otro mundo del básquet, que siempre se dice que la NBA es una de las más importantes del mundo. Sí. Y llegás a un club como el Real Madrid y un extranjero. Por supuesto que el entrenador ya siempre, hacia el entrenador hay demanda permanente de resultados. En el Madrid, más aún, y a un entrenador extranjero más aún. Eso ya ahí ponemos por ahí a los medios de comunicación y al público, ¿no? Lo que pasa es que el Madrid siempre vive en esa situación. Es un club que la exigencia por el resultado más alto es lo cotidiano. Para mí fue una experiencia profesional y personal de crecimiento. Me tocó dirigir en Boca y en el Real Madrid, que son muy parecidos como clubes, son clubes globales, de exposición pública máxima, cae un pelo en el piso y parece que hubiera caído una bomba, y digamos, club de fútbol con un equipo de básquet adentro. Fueron situaciones muy parecidas. Bueno, me llamo Eliseo Branca, Chapa me dicen, mi sobrenombre. Los invito a repasar parte de mi vida. Yo empecé en Curupaití. Yo te cuento que mi celador era Zamora, el que es político ahora. Yo había repetido primer grado. Yo te cuento, para que veas mi vida, yo viví hasta los 8 años, me trajeron para acá. Vivía en el campo. Me crió mi abuela. Mi papá en esa época era ministro en la época de Frondizi. Y bueno, me llevaron para allá para que no, viste, tenerme cuidado. Y la verdad era un salvaje, viste, no tenía, ya domaba, hacía cualquier locura. Le dije a mi papá que quería jugar en los Pumas, que tenía 16 años, 15. Me llevó un médico. Me compró un gimnasio y bueno, fue mi sponsor, ¿no? Mi papá era... Y bueno, ahí aparecí, engordé, pesaba 70 kilos, y medía 1,90 m, más o menos 92. Era
cadáver, me decían. Y bueno, aparecí cambiado totalmente, ¿no? Y bueno, después de ahí fui Pumita en el año 73 y Pumita en el año 74 y llegué a los Pumas en el año 76. Papá había jugado en el Casing y bueno, me llevó al Casing. Y aparte tenía el íntimo amigo mío que era Alfie Pérez Veiga. Bueno, yo me fui al Casing, fue mi gran amor. Debo tener alguna otra vida guerrero, qué sé yo, pero me gustaba el combate, me sentía bien ahí adentro, ¿viste? Me sentía libre, perdí mucho, pero aprendí a ganar así, ¿viste? Yo, si no daba, no perdía, no saboreás el éxito, ¿viste? Uno se piensa, bueno, este pibe ganó 8 campeonatos, ¿qué? ¿Cómo hizo? ¿Qué sé yo? Perdiendo, ¿viste? Y bueno, así me fui haciendo adentro de una cancha. A veces es complicado porque afuera se usan otros códigos, ¿viste? Vos no te podés llevar por delante a la gente. Y bueno, me cuesta. No me hallé mucho sin el rugby, ¿viste? Yo hice mucha macana para que te digo, me había hecho un gimnasio con mi ex suegro, era uno de los gimnasios más grandes para entrenarme. Mi papá me había comprado un avión porque yo no llegaba a entrenamiento, ¿viste? En el año 81. Traté en una época, la vez que dejé en el 90 hasta el 95, hice triatlón, corrí el triatlón de las 3 fronteras, pero, ¿viste? Nada me llenaba, ¿viste? Nada me llenaba. Bueno, volvimos. Y vengo al trabajo, atajás un poco los penales y salís a vender, yo vendo media. El otro día me di cuenta, soy bastante, no, me queda mal, ¿no?, que lo diga, pero soy bastante conocido, la verdad que el otro día fui a ver a los Pumas a Mendoza, que me llevó una empresa de teléfonos y bueno, fue bueno. O seré que estoy viejo, que estoy más receptivo, pero la verdad que me emocionaba, ¿viste? Parecía John Lennon. Bueno, así era mi vida. Y bueno, no, es un placer. Bueno, muchas gracias por acordarse de mí. Bueno, y lo mío fue un accidente, les quiero decir a todos, y yo no busqué esto. Yo lo único que le puse mucho amor a lo que hacía y nada más. Una vida en el básquet, una vida en un deporte que evidentemente en los últimos años ha tomado una notoriedad increíble. Me imagino que muchos éxitos, muchas frustraciones. Marcame uno y uno. Uno, el torneo de la Liga de las Américas ganado el año pasado con Argentina. Y uno que no, la medalla de bronce de este año. Bueno, cortito me quedé acá, sí, en los últimos 12 meses. Debe haber más para poner en un lado y en otro, pero bueno, entre la importancia de la selección argentina y el presente me salieron esos dos. Y el golpe duro de la medalla de bronce es difícil de digerir, ¿no? Ahora ya está, ya lo estamos digiriendo, porque en definitiva también sabemos que jugamos muy bien, mejor que el año pasado. Incluso que el equipo volvió a optimizar los recursos que tiene y nos metimos entre los 4 mejores del mundo, que antes del torneo no estaba garantizado que nosotros lleguemos hasta ahí. Claro, uno de los motivos que vos decís que a lo mejor no era tan fácil, o por lo menos en la previa de los Juegos Olímpicos lo marcaba el equipo como no tan candidato, era la edad de los de la generación dorada. Y sin embargo, parecían pibes dentro de la cancha. ¿Cómo hacen? Sí, bueno, primero que están en plenitud. Los jugadores estos que tienen tanta edad están jugando en Europa o en la NBA. Entonces, están vigentes absolutamente. Y me imagino que tu trabajo y el trabajo del cuerpo técnico, todo también tendrá que ver con mantener la motivación. Digo, son jugadores que están salvados y que vienen por los colores de la camiseta. Debe ser la única motivación que los mantiene a semejante preparación para un juego olímpico.
Sí, la verdad que ellos un poco que necesitan cada vez la zanahoria un poco más grande, ¿no? Como para echar el resto, pero son tan buenos profesionales y quieren jugar tanto entre ellos como compañeros y con la camiseta de Argentina, que ellos tienen acá el último espacio amateur que tienen como jugadores y es distinto a todo, ¿no? La selección argentina. Entonces es un poco y un poco lo que te dije primero, pero también la verdad que es bastante fácil motivarlos. Bien. ¿Cómo los trataron en Londres? Sabido, la rivalidad Argentina-Inglaterra. No, nosotros la delegación argentina tuvo una conducta impecable. No el equipo de básquet, sino la delegación en general. Tuvimos las instrucciones de tener la mayor educación y respeto por todo, y así lo hicimos. Nadie nos hizo nada indebido, y con una cierta indiferencia de la organización que se fue diluyendo con los días, pero en la previa y en los primeros días se notó. Sentían esa indiferencia. Digo, hubo pequeños detalles que tienen que ver con algunas cuestiones de merchandising con los jugadores. Sí, bueno, hicieron unos auriculares para todos los atletas y para los argentinos no. ¿No había de Argentina? No había. Y era contundente. Faltaban la respuesta. 137. No hicimos, dijeron. No hay Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Montoya. Mi ídolo de chiquito era José Luis Chilaver y tuve la gran suerte y bendición de conocerlo. Y la verdad que es algo muy lindo y una experiencia única e irrepetible. La Liga Nacional ha marcado un cambio en la historia del básquet argentino, un León Nasnudel que crea esa liga que cambió todo, ¿no? Cambió en el básquet argentino, me refiero. Sí. La Liga Nacional es un antes y un después. Por eso yo pienso que León Nasnudel fue la persona más importante en la historia del básquet argentino, porque al cambiar el formato de competición, todos los que vinimos después, la liga tiene 27 años, nos hicimos profesionales, nos empezamos a dedicar de manera exclusiva. Y eso nos hizo mejorar, ¿no? Los fanáticos del básquet nunca, si vos le hablabas de llegar a NBA a un argentino, no lo interpretaban. No lo entendían. Ni se soñaba. Incluso la misma NBA no tenía tanto las puertas abiertas a jugadores no nacidos o no formados en Estados Unidos. Ese cambio grande que hubo, bueno, lo han aprovechado jugadores argentinos y bueno, cambió la mentalidad de ellos y aparecieron estos cracks, ¿no? Yo creo que Ginóbili es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, no norteamericanos. Y ahora, ¿quién dice que hoy no hay un Ginóbili de 16 años tirando al aro en un lugar y va a jugar en la NBA dentro de 7 años? Más allá de que desde tu función es difícil seguirlo, lo dijimos al comienzo, internamente vos, ¿tenés algún ídolo que te marque la carrera como técnico? ¿Ídolo mío? Sí, León Nasnudel. León fue mi... Yo admiraba a dos personas, yo a Manuel Serrat y a León Nasnudel. Y cuando León me invita a trabajar en Cañada de Gómez con él, bueno, fui volando y me marcó la carrera como entrenador. Difícilmente yo hubiera podido hacer lo que hice si no me hubiese cruzado con León. Yo creo que él me cambió la carrera para mejor en las posibilidades, me enseñó todo con total generosidad y cariño, y la velocidad, lo rápido que yo empecé a dirigir por haber aprovechado el haberme cruzado con León. Él también me motivó a ir a España a dirigir, es un objetivo que él me puso y yo lo pude cumplir años más tarde. Y en la actualidad tengo algunos referentes. Popovich es un entrenador que a mí me interesa mucho. Cómo gestiona y cómo coachea, me gusta verlo. ¿La vida de Lamas es el básquet? Esa es la pregunta. No, mi vida no es el básquet, no. Lo que pasa es que el básquet es mi pasión, pero creo que en la vida todas las cosas tienen su medida y no creo que haya que estar 24 horas pensando en lo mismo, y ni siquiera que eso dé resultado, tampoco creo. Mi vida es el básquet, mi vida es mi familia, mi vida es
entretenerme viendo una película, leyendo un libro, yendo al teatro, viendo fútbol. O sea, mi vida son muchas cosas más que se necesitan, te digo la verdad, se necesitan para poder dirigir un equipo de básquet, un grupo de gente. Si vos de lo único que sabes de básquet, difícilmente puedas guiar un grupo de jóvenes. ¿Y vos cuando jugabas y dejaste el básquet como Era un jugador? perro cuando jugaba. ¿Eras malo? Sí, era malo. Sí. Como entrenador no me hubiese puesto nunca. ¿Y vos ya te imaginabas como entrenador? Digo, Ya era, yo le fui Ah, a pedir permiso bien. al presidente del Club San Andrés cuando tenía 15 años de enseñarle a los pibes de escuelita. Y el presidente me dijo, pero vos cómo vas a enseñar si tenés que aprender vos primero, me dijo. Bueno, pero yo quiero enseñar. Y bueno, dale, me hizo un lugar ahí. Ustedes los entrenadores de básquet son vistos como bicho raro en ese aspecto, me refiero. El que te ganó la final de la Liga Nacional un mes antes de los Juegos Olímpicos era tu ayudante en los Juegos Olímpicos. Y vos fuiste ayudante de él. O sea, porque eso, llevándolo siempre al deporte popular del fútbol, es imposible de pensar. Son usos y costumbres de cada actividad. También yo creo que en el fútbol hay muchos más intereses y dinero de por medio y les es más difícil a ellos hacer este tipo de cosas. Yo siempre trato de tener el mejor equipo de trabajo posible. Yo creo que el cuerpo técnico es el equipo que dirige al equipo. En la selección lo he demostrado de manera mucho más visible porque mi ayudante en la anterior etapa en la selección argentina fue Rubén Mariano y en esta etapa es Sergio Hernández. Yo soy un hombre eminentemente de equipo y con estas cosas trato de demostrar que el equipo está por encima de todas los individuos. Mi ídolo es Ayrton Senna, por todo lo que significó dentro del automovilismo mundial, por lo que era como piloto, las cosas que logró y también lo que era como persona. Creo que es un ídolo común en el automovilismo y él lo tiene bien ganado, es historia pura dentro de nuestro deporte, si bien nunca lo vi, porque cuando él fallece yo tenía apenas 4 años, he visto muchas cosas de él y indudablemente es mi gran referente. ¿Dirigiría fútbol? Digo, porque los técnicos de básquet son muy estrategas y podrían dirigir fútbol. Ya alguna persona que tiene este tipo de ideas me lo dijo varias veces y una vez me hablaron para dirigir a un jugador de tenis, estaba entre los 10 mejores del mundo. La verdad que creo que hay que saber del deporte en sí, hay que ser un idóneo. Una de las cosas que tiene que saber un entrenador de deporte es de ese deporte en sí, tiene que ser tiene que tener un conocimiento y una autoridad. No me veo dirigiendo un equipo de fútbol. No te ves entrando a la bombonera. Sí me veo trabajando en un club de fútbol, ¿por qué no? Dentro de la gestión. Y Lamas se ve manejando jóvenes en el futuro, también en eso de motivarlos. ¿Es difícil? Me encanta, me encanta. Digamos, a mí me gusta y es mi pasión dirigir un equipo de básquet por 3 razones. El juego en sí es el juego que más me gusta. Ser parte de un equipo y la gestión del recurso humano. Entonces, ser parte de un grupo de trabajo y las relaciones humanas me encantan tanto como el básquet. Es algo más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta. Yo me tomé un año sin dirigir cuando dejé Libertad Sunchales y antes de ir a Obras. Y venía de 14 temporadas sin parar, ¿no? entre España y Argentina, y paré un año. Y una vez que descansé los primeros 3 meses, cuando iban 4 o 5 meses, lo que más extrañaba era el vestuario y los partidos. Y el vestuario es ese tema de ponerme de acuerdo con otras 15 personas para ir a ganarle a alguien de tal manera. Lo extrañaba mucho, me sirvió para darme cuenta lo que más me gusta de la actividad. Por lo tanto, sí me veo trabajando con... Y los jóvenes se encuentran con un mundo distinto, no solo en lo comunicacional, sino también en algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos, con la igualdad. ¿Cómo es la sociedad en ese aspecto? Y bueno, también ha tenido unos cambios. Cuando yo empecé a dirigir, por ahí Oroño o Mayo, Darral le decían a Montequia o a Gaby Díaz, bueno, anda a comprar tal cosa a tal lado, y tenía que ir sí o sí porque era
el pibe nuevo del equipo, y a Oroño le había pasado antes con otro, y esa era la historia de todo. Bueno, esas situaciones se han ido modificando. Como todas las cosas en la vida, estos cambios traen algunas cosas que son mejor y otras que son peor. Todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo, pero cuando se produce un cambio social es una lucha perdida querer negarlo, ¿no? Lo importante es poder, dentro de esta actualidad que hay hoy, respetar a los que ya hicieron cosas y a los mayores, también que esos respeten a los jóvenes nuevos en la medida correspondiente, y poder tener un ambiente bueno para funcionar. ¿Sos feliz? Bueno, hay momentos que sí, momentos que no, pero estás como pleno. todo el mundo. Soy una persona que muy afortunada y agradecida por haber, en primera instancia, por haber podido ser profesional en el deporte que amo, y por todas las oportunidades que he tenido, que yo luego he tratado de aprovechar en el deporte. He podido dirigir a la selección argentina, que es el orgullo máximo, y a los mejores clubes en Argentina y en Europa. Esas son oportunidades que otros que se la merecen no la han tenido, y yo lo valoro mucho. Y bueno, ¿por qué no? A los grandes jugadores que dirigí, los títulos ganados, que son un prestigio y un orgullo para mí. ¿Tus ídolos del Grupo Solanas te invitan a compartir unos lindos días en Punta del Este? ¡Wow! Conozco. ¿Conoces? Fui ese año que me tomé de vacaciones, fui acá. Así que muchas gracias. Voy a volver. Encantadísimo. Gracias, maestro. Muchas gracias. El 66 fue el último mundial sin satélite. El satélite no estaba. Y entonces, de ahí para atrás, país que organizaba el mundial era finalista o era campeón. Porque FIFA tenía que ayudarlo, porque la única recaudación que tenía FIFA era la gente que pasaba por boletería del país que lo organizaba. Julio Lamas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el programa Tus Ídolos. Vos estás acostumbrado a manejar la carrera de muchos ídolos. Uno no tiene a un técnico generalmente como ídolo, pero sí a manejar el ídolo. ¿Es difícil manejar un ídolo? Bueno, en principio es así como vos decís, que ese lugar de ídolo, el espectador, todos lo tenemos reservado, que ellos después se sientan responsables del funcionamiento y de los resultados del equipo. Estamos hablando de dos verdaderos ídolos, cracks, y de dos de los mejores jugadores que ha tenido la FIBA en toda la historia. ¿Y existe, como se dice habitualmente en algunos deportes grupales, el técnico dentro de la cancha? ¿El que vos sabés que va a transmitir tu mensaje? Sí. Bueno, estos dos lo son. Prigioni también participa de esas situaciones. Por el puesto que él juega en la cancha, el puesto de base, es un jugador que pide todas las jugadas que se van a hacer. Él trae el balón y pide la jugada. Por lo tanto, tiene comunicación permanentemente conmigo para ir decidiendo qué vamos jugando. Y entonces ya lo lleva por ahí. Prigioni ve que van muchas jugadas seguidas para Scola o Ginóbili, y no estamos prestando la atención a Delfino, que es un
jugador fundamental del equipo, y me mira y me dice, vamos con la jugada de Carlitos. La selección argentina tiene varios jugadores que pueden liderar. Lo que pasa es que están alineados entre ellos y tienen... No es que nunca haya un problema o nunca haya una diferencia de opinión, un desacuerdo o un conflicto. Lo que pasa es que se solucionan en privado, y no es que no haya egos, por supuesto que los hay. Lo que pasa es que se ponen por debajo del equipo. Bueno, me llamo Ignacio Piatti y mi ídolo es Gabriel Omar Batistuta, porque de chico lo seguía y bueno, es mi ídolo. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo, él fue el que me llevó a la Roma, Italia, a probarme, así que le mando un fuerte abrazo. ¿Y cómo funciona en tu cabeza? Digo, ¿cómo se planea, cómo se vive el hecho de que, bueno, ahora estás exclusivamente en la selección, pero estuviste dirigiendo? Llevado al jugador, ¿no? Al entrenador se lo puede respetar, hasta se lo puede llegar a admirar, pero el cariño del espectador se lo lleva el jugador, el que puede hacer con la pelota lo que cada uno siempre soñó hacer. La palabra manejar a un ídolo, a un jugador que genera muchas cosas alrededor de sí mismo y dentro de un equipo, quizás sea manejarse con ese jugador. Claro, es una especie de compartir el liderazgo. Digo, el líder del equipo es el técnico habitualmente, el que arma la estructura. Pero con un ídolo de peso específico propio es prácticamente saber compartir ese liderazgo de grupo. Y hay un espacio en el cual se le da un liderazgo situacional y también como entrenador saber estar arriba, al lado y por debajo de ese ídolo. Arriba, en el que hay que convencerlo que el equipo está primero, ¿no? Y si no lo hace, hay que tratar de guiarlo. Al lado, a la hora de entrenar y de si pasa un mal momento, y por debajo de que la figura del equipo es él. La vida te dio la posibilidad de dirigir la generación dorada, que me imagino que para un técnico de básquet es lo mejor. Me refiero, y en esa generación dorada uno ve dos liderazgos y a lo mejor diferentes, que inclusive caen diferentes en la gente. Hablo de Manu y hablo de Luifa, Ginóbili y Escola. ¿Son los dos líderes, son los que compartís habitualmente ese manejo de grupo en la selección actual? Ellos son líderes del equipo en la selección actual, son los capitanes del equipo y muchas veces tienen la posibilidad de expresarse, son consultados, por ejemplo, del sistema de juego que se va a implementar o de distintas situaciones en las cuales yo los escucho, y claro, eso también hace